Hola a todos, amados hermanos, una vez más bienvenido a este canal Verdad y Libertad. Hoy queremos compartir con ustedes un tema muy importante que tiene que ver con un asunto que se ha malinterpretado y que se ha mal comprendido dentro del cristianismo contemporáneo. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la guerra espiritual. ¿Existe la guerra espiritual? ¿Es bíblica la doctrina de la guerra espiritual? ¿Cómo es la manera correcta de hacer guerra espiritual? ¿Cuál es la intención de la guerra espiritual? Bueno, vamos a tratar de desarrollar este tema. Voy a intentar utilizar el menor tiempo posible. Voy a intentar sintetizar un poco acerca del tema, pero yo les invito a todos ustedes a que terminen de verse todo el video, véanse en toda la enseñanza, para que ustedes puedan concluir por medio de la palabra de Dios y poder comprender de manera correcta, de manera bíblica, qué es lo que nosotros conocemos o hablamos sobre lo que tiene que ver con guerra espiritual. El apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 9, dice el apóstol, perdón, el capítulo 19, primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice el apóstol Pablo allí: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces dice Juan allí: sabemos que somos de Dios y el mundo entero, todo el sistema está bajo el maligno. Bien, ¿por qué quiero comenzar con este versículo bíblico? Porque para nosotros poder comprender la guerra espiritual de manera correcta, de manera bíblica, necesitamos comprender cuál es la intención de la guerra espiritual, cuál es el sentido de la guerra espiritual. Entonces, Juan dice en esa carta que el mundo entero, Juan revela una verdad irrefutable, dice: el mundo entero, el sistema mundial del mundo que rige este mundo, dice el apóstol Juan, está bajo el maligno. ¿A qué nos referimos nosotros cuando decimos el sistema mundial está bajo el maligno? Cuando hablamos de que el sistema mundial está bajo Satanás, estamos hablando de política, estamos hablando de entretenimiento, estamos hablando de economía, estamos hablando de religión, estamos hablando de filosofía, etcétera, etcétera. Todo esto produce un sistema, y dice el apóstol Juan: todo este sistema, el mundo entero está bajo el maligno. Eso equivale de manera simple a que es Satanás quien está detrás de todo esto con una intención, con una intención. ¿Por qué Satanás está o por qué Satanás maneja la política del mundo? ¿Por qué Satanás está detrás del entretenimiento? ¿Por qué está detrás de la economía? ¿Por qué está detrás de todas las religiones del mundo? Y estoy hablando de las religiones falsas. ¿Por qué Satanás está detrás de la filosofía? Allí es donde comienza el punto para yo poder comprender la guerra espiritual, el sentido que tiene la guerra espiritual, el propósito que tiene la guerra espiritual. Entonces, ¿por qué Satanás está detrás de todo esto? ¿Cuál es la intención de Satanás estar manejando los hilos repito, de la política, de la religión, de la economía, del entretenimiento, de la filosofía humana? ¿Por qué? Porque Satanás busca con todo esto, a través de cada uno de estos aspectos del mundo, Satanás busca crear o modificar pensamientos en el ser humano, en el hombre. A través de esto, Satanás produce pensamientos en el hombre, y es de esa manera, creando pensamientos en el hombre, que logra atrapar al hombre y de esa manera mantenerlo esclavo. Hay algo que nosotros tenemos que comprender.
Esto les va a sonar de pronto un poco extraño, pero préstenme atención a lo que les voy a decir aquí. Satanás no es el que está detrás de la conducta impía y corrupta y pecaminosa de cualquier sociedad. Es la carne del hombre, es la naturaleza caída del hombre, es la concupiscencia del ser humano la que se encarga de eso. Repito, Satanás no está detrás, repito, de la conducta impía en el hombre. Satanás no está detrás del pecado del hombre, no está detrás de la conducta corrupta del hombre. Satanás no está, repito, detrás de eso. ¿Qué es lo que está detrás de todo eso? Lo que está detrás de todo eso es la carne del hombre. Y cuando hablamos de carne, estamos hablando de la concupiscencia, estamos hablando de esa naturaleza caída que hace parte del ser humano. Naturaleza caída que vino a ser parte del hombre a causa del pecado. Entonces, ¿qué es la naturaleza caída? La naturaleza caída no es el pecado en el hombre. La naturaleza caída es esa condición del hombre que hace que el hombre tenga una tendencia a lo malo siempre. La concupiscencia, lo hemos expresado en otras ocasiones, no es el pecado del hombre, es la mamá del pecado del hombre. La concupiscencia debe comprenderse como la mata del pecado. La concupiscencia es lo que produce el pecado del hombre, es la naturaleza caída del hombre, a lo cual la palabra de Dios hace referencia como la carne, la naturaleza pecaminosa del hombre. Esa tendencia que el hombre tiene a pecar. Ahora bien, ¿de dónde sacamos esto? Toda doctrina que nosotros expresemos, que nosotros profesemos, creamos, tiene que tener siempre un fundamento bíblico. Ninguna doctrina bíblica puede estar fundamentada, y esto es importante, ninguna doctrina bíblica puede estar fundamentada ni en el pensamiento humano, ni tampoco puede ser fundamentada en la experiencia personal de ningún ser humano. Luego les voy a explicar por qué. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vamos a mirar qué es lo que el texto, perdón, nos cita aquí. Dice el versículo, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Escritura? Dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, pongan atención a esto, por favor, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, mire que el apóstol Pedro allí no dice y mayormente a aquellos que siguiendo al diablo o siguiendo a Satanás o siguiendo algún demonio en específico. No, Pedro dice y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, dice Pedro, andan en concupiscencia e inmundicia. Cuando Pedro dice andan en concupiscencia e inmundicia, Pedro lo que está diciendo allí es que los que están siguiendo a la carne andan dándole gusto a su concupiscencia e inmundicia. Dice, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Ahora bien, saltemos al capítulo, vamos atrás, capítulo 1 de la misma carta de Pedro, pero vamos al versículo 4. Vamos a leer el capítulo 1, verso 4. Presten atención aquí. Dice, por medio de las cuales, dice el apóstol Pablo allí, ojo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser
participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, mire, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Pónganme pues cuidado a esto. Uno cuando lee la Biblia, uno tiene que ponerle sentido a lo que está leyendo para poder comprender qué es lo que la Escritura dice. Entonces miren lo que Pedro revela aquí, algo muy importante, interesante para cada uno de nosotros. Dice Pedro allí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Por qué hay corrupción en el mundo? ¿Por el diablo? ¿Hay corrupción en el mundo por los demonios? Ahora, hay que entender eso. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto es una cosa profunda que nos enseña Pedro. Pedro dice que la causa de la corrupción que hay en el mundo es por la concupiscencia que hay en el hombre. Ahora, es correcto, nosotros debemos de comprender, como se los expliqué ahorita, detrás de todo eso hay una situación, una serie de circunstancias, digámoslo mejor, que Satanás está generando en el mundo para que el hombre por la concupiscencia termine y haga de este sistema un sistema corrupto, dice Pedro, a causa de la concupiscencia del hombre. Entonces esto es importante comprenderlo. Pedro aquí no le está lavando las manos al diablo, ni al poder de las tinieblas. Pedro aquí no está siendo tampoco de abogado del diablo. Lo que pasa es que Pedro está poniendo aquí las cosas en su lugar. Pedro pone aquí a Satanás en su lugar, a su reino en su lugar, pero también pone al ser humano, al hombre en su lugar. Y Pedro claramente no dice aquí que la corrupción que hay en el mundo es a causa de Satanás ni es a causa de los demonios. La corrupción en el mundo es a causa de la concupiscencia del hombre y eso es lo que Satanás administra. Entonces, Satanás administra la religión, repito, la economía, porque a través de todo eso, la filosofía, las religiones, a través de todo eso, Satanás le saca ventaja a la concupiscencia que hay en el hombre. Atacando, repito, a través de todo eso termina en filosofías humanas. Todo eso termina en filosofías humanas. Hoy usted se puede dar cuenta cómo el entretenimiento ha caído en una debacle por filosofías que hay en el mundo. Entonces es interesante lo que el apóstol Pedro nos dice aquí. Insisto, Pedro dice que la corrupción que hay en el mundo, hablando del pecado, no es atribuible ni al diablo ni a ningún demonio. Pedro le atribuye esa corrupción a la carne. Repito una vez más, comprendiendo que la concupiscencia es lo que hace que el hombre peque delante de Dios. Esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza del hombre, que el hombre vaya siempre en contra del propósito y de la voluntad de Dios. Miremos qué dice Santiago, capítulo 1, versículo 14. Santiago, capítulo 1, versículo 14. Estoy intentando fundamentar lo que les estoy diciendo por medio de la palabra. Entonces dice allí, leámoslo desde el versículo 12. Dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ahora Santiago explica el asunto, versículo 14. Sino que cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Interesante esto. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto, amados hermanos, es muy importante porque esto deja claro que Satanás y sus demonios no están detrás de la conducta impía, corrupta y pecaminosa de esta sociedad,
que hoy todos nosotros conocemos. Se lo voy a decir en otras palabras, hermanos. Satanás y sus demonios no pierden su tiempo haciendo el trabajo que hace la carne y la concupiscencia del hombre. Si Satanás hiciera el trabajo que hace la carne y la concupiscencia del hombre, sería perder un tiempo valioso. No, ellos no están detrás de eso. Ellos están detrás de otras cosas. Miremos qué dice la Escritura. Saltemos a otro texto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice Pablo allí, pues aunque andamos en la carne, dice Pablo, no militamos según la carne. Porque las armas, presten atención a esto, por favor, que aquí es donde voy entrando en materia un poco. Dice el versículo 3 al 5, mucha atención, por favor. Pues aunque andamos en la carne, aunque estemos en este cuerpo, dice el apóstol Pablo, no militamos, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, dice el apóstol Pablo allí, a la obediencia a Cristo. Bien. Cuando nosotros, amados hermanos, hablamos de guerra espiritual, necesitamos comprender esto. La verdadera guerra espiritual en la que nosotros estamos no es una batalla contra el diablo o contra algún demonio en específico, literalmente. La guerra espiritual, el sentido de la guerra espiritual bíblica, lo que le da sentido a la guerra espiritual, que es una doctrina bíblica, es una enseñanza con fundamento bíblico, es una batalla por la mente. Ojo, es una batalla por la mente del hombre que no conoce a Dios. Entonces, aquí es donde hay que comprender las cosas. Y voy a intentar explicarlo. Yo sé, escuchen bien lo que les voy a decir, yo sé que alguna cosa dejaré en el aire quizás. Pero si algo ustedes no comprenden, pues me escriben allí en la caja de comentarios, me hacen la pregunta y yo con mucho gusto la respondo. Es esto. La verdadera guerra espiritual no tiene que ver con yo pelear directamente, con atacar directamente a la persona de Satanás o al ser de Satanás, y tampoco significa o implica atacar directamente a un demonio. De eso no se trata la guerra espiritual bíblica. No, la guerra espiritual bíblica consiste en batallar por la mente del hombre que está siendo atacada por Satanás y por sus demonios. Es batallar por la mente del hombre que está siendo atacado por Satanás y sus demonios a través de circunstancias de este mundo. Entonces, lo digo en palabras simples. La verdadera guerra espiritual no es atacar directamente ni al diablo ni a demonios. La verdadera guerra espiritual bíblica de la cual habla el apóstol Pablo. Yo no sé de qué guerra espiritual usted cree, hermano, pero yo le estoy hablando de la guerra espiritual bíblica de la cual habla el apóstol Pablo. Entonces, la verdadera guerra espiritual bíblica consiste en batallar por la mente del hombre que está siendo atacada por el diablo y sus demonios que no conoce a Dios.
No tiene nada que ver, la guerra espiritual no tiene nada que ver con estar persiguiendo a Satanás, hermanos. La guerra espiritual no tiene nada que ver con estar persiguiendo demonios. Eso no está dentro del espectro de nuestra capacidad. Nuestra batalla es por la mente del hombre que ha sido viciada por el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el mundo está encarcelado, amados hermanos, porque el mundo está encarcelado en sistemas de creencias. Y esos sistemas de creencias llamados filosofías humanas están fortificados, han creado una fortaleza en la mente, en el modo de pensar del hombre, y Satanás está detrás de eso. La palabra griega aquí, en ese texto, cuando el versículo 5 dice derribando argumentos, la palabra griega aquí, amados hermanos, es logismos. Y la palabra logismos significa ideas, significa ideologías, significa teorías, significa o se puede traducir como puntos de vista, como sistemas de creencias. Puede hablar también de psicologías, filosofía, religiones. En esto estamos involucrados nosotros como hijos de Dios. El arquitecto de estas fortalezas tiene nombre propio y es Satanás. Yo quiero que ustedes comprendan un poco mejor ahora a qué se refiere la doctrina o de qué debemos estar hablando o de qué se trata la guerra espiritual. ¿Entienden ahora un poco mejor detrás de qué es que está el diablo y sus demonios? Satanás y sus demonios están detrás de la mal llamada ciencia. Satanás y sus demonios están detrás o estuvieron detrás, que este hombre ya murió, de hombres como Stephen Hopkins, que fue un científico ateo que enseñó que Dios no fue el creador de lo que nosotros vemos y que supuestamente el Big Bang fue la consecuencia inevitable de las leyes de la física. Y dijo este hombre que el universo se seguía expandiendo a diario. Cuando la palabra de Dios nos dice que al sexto día, en el libro de Génesis, el Señor terminó toda su creación y al séptimo descansó. De modo que el universo no se está expandiendo cada día. Lo creado fue creado y nada más está creando Dios en este momento. Toda la creación, todo lo que Dios iba a crear, ya lo creó. Ahora bien, este tipo de filosofías hacen o atacan directamente la mente del hombre, los sentidos del hombre, la manera de pensar del hombre. Y eso hace que el hombre adopte unas actitudes, unas maneras de comportamiento que van en contra del propósito y de la voluntad de Dios. Eso es lo que genera la escena perfecta para que entre la guerra espiritual. Otro ejemplo. Satanás, sus demonios, el reino de las tinieblas están detrás de la NASA. Y esa entidad promueve lo que se conoce como la falsa ciencia, porque ellos enseñan una falsa cosmología de la Tierra. Ellos enseñan que la Tierra es esférica, cuando la Biblia enseña que la Tierra es plana. Pero entiendo que tal vez muchos de ustedes no están preparados para esta conversación. Avancemos y no nos salgamos del tema que estamos tratando, que es la doctrina de la guerra espiritual. Satanás está detrás de toda doctrina falsa, amados hermanos, de toda secta, con la intención de generar pensamientos en el hombre. Y regresemos entonces a ese versículo 5. Dice, como
para derribar argumentos, dice el texto, derribando argumentos, versículo 5, vamos allí, vamos a compartir aquí la pantalla, versículo 5, aquí, miren lo que dice aquí el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, dice ahí el texto, a la obediencia a Cristo. En ese versículo, como toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿qué significa eso? Eso significa toda idea elevada que hay en el hombre y que no le permite conocer a Dios. Toda idea aparentemente noble, toda idea meramente intelectual, toda idea supuestamente brillante, pero que va en contra de Dios. La gente misma está encerrada en fortalezas de sistemas que son antidios, maneras de pensar que son antidios, y han llevado a esas personas a que no crean en Dios. El sistema antidios ha generado, genera y seguirá generando ateos en todo el mundo. Otro de los trabajos de Satanás es la prevención. Satanás se interesa mucho con la prevención, con prevenir. Usted dirá, ¿con prevenir qué? Con prevenir que la palabra de Dios entre en sus hijos, en los hijos del diablo. Por eso es que entonces la guerra espiritual es otro tema de esos que han sido tergiversados por el cristianismo contemporáneo y de una manera muy errada. Ahora bien, vamos a entrar ahora en el asunto. La Biblia nos advierte a nosotros de la realidad de una guerra espiritual. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10 al 11. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 11. Dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos, dice el apóstol Pablo allí, lucha contra sangre y carne. Pablo está diciendo allí, nuestra lucha no es física, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes, dice el apóstol Pablo. Ahora bien, alguien dirá, pastor, pero mire que el versículo 12 dice que sí tenemos una lucha, y esa lucha es contra principados, contra potestades. Claro que sí, hermano, es que tenemos una lucha. Es que la guerra espiritual es bíblica, es una realidad. El punto que estamos tratando, lo que intento explicarles es que es una realidad que ha sido mal comprendida, que ha sido mal entendida. Sí tenemos una lucha contra el reino de las tinieblas, pero esa lucha no es directa contra demonios, porque vos no le puedes pegar un puño a un demonio. Vos no podés atar a un demonio. Vos no podés encerrar un demonio. Eso se sale de nuestras capacidades. Pablo habla claramente que hay una guerra, una lucha en contra del reino de las tinieblas. Este es el texto donde él mismo habla de cuáles son esas armas para luchar. Ahora bien, pongan cuidado a esto. Pablo dice, vestíos, aquí en el versículo 11 dice Pablo, vestíos de toda la armadura. Usen, en otras palabras, dice Pablo, usen las armas de Dios. Nuestra armadura. Más adelante vamos a leer algo. ¿De qué Pablo habla allí? ¿Cuáles son esas armas que nosotros tenemos para luchar? Esto es importante. Pablo habla de la verdad. Pablo habla de la justicia. Pablo habla del evangelio de la paz.
Pablo habla del escudo de la fe, Pablo habla del yelmo de la salvación, Pablo habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora bien, la palabra de Dios nos habla, amados hermanos, que nosotros estamos en una guerra espiritual y debemos asumir esa lucha. El problema es cómo comprendemos esa lucha y cómo es que debemos librarla. Debemos recordar las palabras del apóstol Pablo de no ir más allá de lo que está escrito. Vamos allí. Primera de Corintios 4, 4 al 6. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6. Pongan atención a esto. Dice Pablo aquí, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Es interesante algo que Pablo dice en este versículo 5, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Eso implica una verdad muy importante para comprender. Eso implica que hay una serie de circunstancias y situaciones que hacen parte del reino de las tinieblas y que todavía nosotros no comprendemos y que mientras estemos en este mundo no vamos a comprender. Solo lo haremos hasta el momento en que nuestro Señor Jesucristo venga. Entonces dice el versículo 4, perdón, versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros, ojo con esto, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está haciendo un llamado a la iglesia en Corinto a no ir más allá. Y si es un llamado a la iglesia, también es, perdón, si era un llamado para la iglesia en Corinto, implica que también es un llamado para nosotros. Muchos falsos maestros, amados hermanos, han ido más allá de lo escrito y han enseñado a las iglesias que nosotros los creyentes debemos tomar un rol activo atacando a Satanás. Y esto se hace como hablando o gritando a los aires, atando al diablo y a sus demonios. Es interesante, amados hermanos, esto. Y por eso les dije hace un momento que toda nuestra doctrina completamente en su conjunto tiene que ser fundamentada en la palabra de Dios. No fundamentada en pensamientos humanos y no fundamentada en filosofías humanas, ni fundamentada en experiencias personales de personas. Yo me he encontrado que en las corrientes pentecostales y carismáticas se mal enseña la guerra espiritual. La guerra espiritual para ellos es reunirse en un culto. De hecho, hay servicios de guerra espiritual donde se reúnen en ayuno, creyendo ellos que el ayuno les hace más fuertes espiritualmente, los hace ver ante los demonios y el diablo más robustos, y que entonces el ayuno produce un poder para que el reino de las tinieblas se sujete a ellos. Estas corrientes falsas han enseñado la guerra espiritual de manera tergiversada. ¿En base a qué? No en base a la Biblia. Porque, repito, la Biblia no dice que eso es guerra espiritual. ¿Sabe? Es muy particular entre estas, digamos, corrientes teológicas
entrara en ellos como un espíritu costeño, y cuando ellos entran en su guerra espiritual, hasta logran cambiar su acento haciendo sus falsas guerras espirituales. Y es donde usted comienza a ver ese desorden, ese balbuceo, esa gritadera, que diablo te echamos fuera y te echamos fuera y fuera. Y espíritu explota ahora, estallamos, dicen ellos, todo espíritu de adulterio, de fornicación, de mentira, de lascivia, de lujuria, estalla ahora, estalla, fuera, atamos, dicen ellos al hombre fuerte, sin entender quién es el hombre fuerte. El hombre fuerte en la Biblia es Satanás, y al Satanás no lo ata nadie. Es importante entender esto. Y entonces atan al hombre fuerte, atan al diablo y hablan de cadenas de oro, y atamos a Satanás de manos y pies, y atamos a este demonio y lo echamos a la quinta paila del infierno más profundo, lo echamos a los abismos más profundos del infierno, y ellos entran en un juego de palabras con aparente piedad y espiritualidad. Pero eso no es la guerra espiritual que enseña la Biblia. No es la guerra espiritual de la cual habla el apóstol Pablo. No. Pero cuando te acercas y preguntas por qué ellos creen en eso, entonces ellos te dicen que a ellos les ha funcionado. Entonces ellos te dicen que es que el pastor de ellos, antes de ser pastor, era un chamán o era un sacerdote satánico, y que él entendió como sacerdote satánico cómo es que opera el reino de las tinieblas, y ellos dicen que es así como se tiene que hacer guerra espiritual. Pero no es lo que dice la Biblia. Ah, pero es que, mira, a ellos les funcionó. Y sí, ¿verdad? Mira que yo un día me puse en esas y me funcionó. ¿Y quién te dijo a ti, amado hermano, que vos tenés que sustentar una doctrina en base a tu experiencia propia? No, la doctrina bíblica no se tiene que sustentar en base a mi propia experiencia, sino en base a la escritura. Si no es escritural, no podemos abrazar ninguna doctrina que no sea fundamentada estrictamente en lo escritural. No puede ser fundamentada en la experiencia personal del hombre. Si fuera así, entonces tendríamos que creer que en Semana Santa, si tenemos una petición y nos vamos caminando hasta el Señor de los Milagros, el Señor de los Milagros hará el milagro, porque a mucha gente, vas a encontrar con mucha gente que te dice, pero es que mira, yo he ido y mira, aquí está mi hijo, estaba que moría, y el Señor de los Milagros me hizo este milagro. ¿Cómo me vas a decir que no crea en eso? Eso es lo que la palabra de Dios habla, y lo define como un poder engañoso, en el cual mucha gente está cayendo. Entonces, no caigamos en eso. Ahora bien, surge entonces la pregunta, venga. Entonces, si la guerra espiritual no es ir a tratar mal al diablo, no es gritarlo, no es atarlo, tampoco es echarlo fuera. Si la guerra espiritual tampoco es tratar mal los demonios, tampoco es amarrarlos con cuerdas de oro, tampoco es ponerles un bozal, tampoco es echarlos a lo más profundo del infierno, tampoco es tirarlos a la quinta paila, tampoco es echarlos a los abismos más profundos del Seol. ¿Qué es entonces la guerra espiritual? ¿Cómo se hace guerra espiritual? Quiero que volvamos entonces a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 6. Aquí está. Quiero que presten mucha atención a esto, porque aquí es donde les voy a explicar, o mejor, la palabra de Dios es la que nos va a explicar a nosotros qué es la guerra espiritual bíblica. No la guerra espiritual desde la corriente pentecostal o desde la corriente carismática, sino la guerra espiritual que nos presenta la Biblia. ¿Qué es esa guerra espiritual? ¿Cómo se batalla esa guerra? Dice el texto:
Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pablo, el contexto de este texto es que Pablo está defendiendo su ministerio ante algunas personas en Corinto que no creían que Pablo era un hombre llamado por Dios al apostolado. Versículo 2 dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, dice Pablo, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ojo aquí, voy a ir explicando. Para la destrucción de fortalezas. Si en tu iglesia, si en tu denominación, si tu pastor, si tu mal llamado y mentiroso apóstol, si tu mal llamado y mentiroso profeta de Dios te enseñó, te explicó que estas fortalezas de las cuales Pablo habla aquí son demonios, te dijeron mentiras. No, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si te imaginaste, si habías asumido que fortalezas aquí son unas filas interminables de demonios gordos, corpulentos, te equivocaste. Te enseñaron mal, hermano. Las fortalezas aquí no es eso. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia, dice el texto, sea perfecta. Ahora bien, ¿de cuáles armas está hablando Pablo? Pablo está hablando de esas armas de alzar la voz. Pablo está hablando allí de esos lazos y cuerdas de oro con las que muchos atan al diablo y demonios. Está Pablo hablando acerca de algunos arpones para chuzar al diablo y los demonios para que se vayan. Está Pablo aquí hablando de que esas armas son ayunos para estar más fuertes en esa supuesta guerra espiritual. ¿De qué habla Pablo? ¿Cuáles son esas armas? Esas armas están descritas en Efesios capítulo 6 del versículo 13 al 17. Efesios 6, perdón. Efesios capítulo 6 del versículo 13 al 17. Vamos a mirar cuáles son esas armas. Dice Pablo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Voy a explicar algo aquí. Para mí, para este servidor, yo no entiendo por medio de la escritura la oración no la comprendo yo o no la interpreto yo como una de las armas de nuestra milicia. Porque si usted nota, cada una de las armas antes de que Pablo hable de la oración, dice Pablo, y sobre todo tomad, siempre dice ceñíos, tomad, la palabra es tomad. Y por último, en el verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para mí, aquí terminan esas armas, que son 6. Yo sé que algunos pastores, ministros, entenderán que la oración es otra arma. El punto es que Pablo no dice, y tomad la oración. No, Pablo dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y estando, dice Pablo, parafraseando, estando bajo esta condición, oren en todo tiempo con toda oración. Pero bueno, eso para mí
para el punto que estamos tratando es irrelevante. Si usted quiere ver la oración como una de las armas de su milicia, está bien que la vea, no estoy diciendo que esté mal, solo que yo comprendo que no son 7, sino 6. Ok, repito, por aquello que Pablo no dice, y tomad la oración. No, allí termina. En el versículo 17 termina esas armas. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok. Es importante para que comprenda esto que Pablo está pensando en la armadura de un soldado romano, ¿no? Y en la armadura de un soldado romano no puedes usar nada para tipificarlo con la oración. Pero bueno, vamos a continuar. El asunto aquí es que es interesante, ojo aquí con esto que les voy a explicar. Es interesante algo aquí. Y esto es importante comprenderlo. Cada una de esas armas, ojo aquí, cada una de estas armas son doctrinas. La verdad es una doctrina. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros vemos la justicia es una doctrina. Ahí tenemos la doctrina de la justificación. Cuando analizamos el Evangelio de la Paz, el Evangelio es un conjunto de doctrinas. La palabra evangelio, que significa buenas nuevas de salvación, es un conjunto de doctrinas. Cuando Pablo habla de la fe, el escudo de la fe es otra doctrina evangélica. Luego habla de la salvación y la salvación es otra doctrina del evangelio. Y cuando habla de la espada del Espíritu, que es la palabra, es la que contiene la doctrina. Entonces es interesante comprender esto, es de vital importancia para saber cómo se tienen que usar. Entonces, si cada arma, ojo, sí, esto es importante que lo comprendan. Si cada arma en este texto yo lo veo, las veo como las tengo que ver como doctrinas, cada arma en sí es una doctrina. Entonces, comprender esto es de vital importancia para saber cómo se tienen que usar. Ojo, nuestras armas son doctrinas, son enseñanzas fundamentadas en la verdad de la palabra de Dios revelada. Ahora bien, ¿cómo las usamos? Si las armas de mi milicia son doctrinas, ¿cómo uso las doctrinas en una guerra espiritual? Volvamos a 2 Corintios 10, pero ahora leamos el versículo 5. 2 Corintios capítulo 10, pero ahora leamos a partir del versículo 5. Mire lo que dice aquí. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia, dice el texto, sea perfecta. Permítanme, amados hermanos, yo les comparto. Permítanme, yo les comparto. Denme un momentico, por favor. Permítanme, yo les comparto algo. Esta Biblia es la Biblia todo. ¿Y por qué lo llevo aquí? Porque quiero que ustedes vean, ustedes mismos. Quiero leer este mismo texto, quiero leerles el versículo 3 al 5 en dos versiones distintas. Voy aquí a buscar la versión Kadosh, esta. Quiero que ustedes miren lo que dice en esta versión, el versículo 4 al 5, dice así. Presten atención aquí, por favor. Dice, porque las armas que usamos para hacer la guerra no son del mundo. Por el contrario, ellas tienen el poder de Yahweh para demoler fortalezas. Y vuelvo y le repito, las fortalezas aquí no son filas interminables de demonios gordos.
Dice, por el contrario, ellas tienen el poder de Yahweh para demoler fortalezas. Nosotros derribamos argumentos. Verso 5. Y toda clase de arrogancia que se levante contra el conocimiento de Yahweh, y llevamos cautivo todo pensamiento y lo hacemos obedecer al Mesías. Versículo 6. Y cuando sean completamente obedientes, entonces estaremos listos para castigar todo acto de desobediencia. Bien, ahora quiero que por último leamos otra versión, que es la traducción en lenguaje actual. Aquí. Traducción en lenguaje actual. Esta. Mire lo que dice el versículo 4 al 5. Del 3 al 5 dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien. Ojo, con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Mire que aquí el texto no dice con ese poder linchamos al diablo y a sus demonios. El texto no dice con ese poder tratamos mal al diablo y a los demonios. El texto no dice y con ese poder los echamos fuera. No, con ese poder dice hacemos. ¿Con cuál poder? Con el poder que nos da a nosotros el buen uso de esas armas espirituales. Con ese poder, dice Pablo, hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Qué interesante eso. Qué interesante eso, amados hermanos, porque ese es el punto de lo que es la guerra espiritual. Entonces, la guerra espiritual bíblica no es ir detrás del diablo, no es ir detrás de los demonios para patearlos, para echarlos fuera. La guerra espiritual bíblica consiste entonces en usar las doctrinas del evangelio, que son las armas de nuestra milicia. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. Ojo, entonces, si fortalezas no son filas interminables de demonios gordos, cabezones ellos, altos, grandotes. Si las fortalezas no es eso, ¿cuáles son las fortalezas? Las fortalezas son estados de la mente en el hombre. Me explico. Cuando el ser humano ha sido gobernado por Satanás a través, repito, de la política, del entretenimiento, de las religiones falsas, de la economía, del sistema, todo esto genera un pensamiento en el hombre. Ese pensamiento es un pensamiento errado que el hombre tiene de Dios y de él mismo. Se encierra tanto en ese pensamiento que esa manera de pensar, esa filosofía se convierte en una fortaleza. El sentido de la fortaleza en el contexto es la imagen que Pablo tiene de una cobertura de piedra que encierra una ciudad. En eso se convierte la filosofía humana en el hombre, en una fortaleza que ha llevado al hombre a no creer en Dios, que ha llevado al hombre a creerse lo que no es, que ha llevado al hombre a creer que puede agradar a Dios por medio de las obras, que ha llevado al hombre a creer que no es importante darle mucha credibilidad a la Biblia como la palabra inerrante de Dios. Esa manera de pensar ya es una fortaleza en el hombre que ha hecho que aún el hombre se olvide de Dios y muchos se han convertido en ateos. Esas son fortalezas. ¿Cuál es la guerra espiritual? Llegarle al hombre que tiene esa fortaleza y que tiene esa fortaleza porque tiene argumentos. Ahora, ¿cómo derrumbamos esa fortaleza?
derribando argumentos. Cuando derribamos los argumentos, podemos deshacer esa fortaleza. ¿Qué son argumentos en la vida del hombre? Maneras de pensar. Repito, los argumentos en el hombre son maneras de pensar, son pensamientos contrarios al propósito y a la voluntad de Dios. Eso es lo que yo tengo que hacer como hijo de Dios cuando hago guerra espiritual. ¿Me están entendiendo? Hacer guerra espiritual no es ir a atacar al diablo directamente ni a un demonio. Hacer guerra espiritual es cuando yo tengo enfrente a un hombre, a una mujer que no conoce de Dios, y hacer guerra espiritual es ir a atacarle a él o a ella sus pensamientos errados con la palabra de Dios, con las armas de nuestra milicia, que son doctrinas. Es cuando yo le empiezo a hablar al hombre acerca de la importancia de la fe en Dios. Estoy haciendo guerra espiritual y estoy usando mi arma de la fe como un arma, perdón, estoy usando la doctrina de la fe como un arma para atacar el falso argumento del hombre. Estoy utilizando la doctrina de la justificación para hablarle al hombre de la necesidad que él tiene de ser justificado por la sangre de Cristo. Y estoy utilizando la justificación, la justicia, como un arma para hacer guerra espiritual. ¿Me están entendiendo? Eso es guerra espiritual. Yo comprendo que ese hombre, el estado, la manera de pensar de ese hombre, detrás de eso está el reino de las tinieblas, sí, pero yo no voy a atacar al reino de las tinieblas. Voy a atacar el fruto del reino de las tinieblas en la vida del hombre. Maneras de pensar. Entonces ahí es donde Pablo dice, derribando argumentos. ¿Derribando qué? Maneras de pensar. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Con qué? Con doctrina. Eso es guerra espiritual. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora bien, ¿a quién le vas a derribar argumentos? ¿Al diablo? El diablo nunca se va a convertir a Cristo. ¿A quién le vas a derribar argumentos? ¿A demonios? Los demonios nunca se van a convertir. ¿A quién tenés que dirigirte para intentar derribar argumentos con la verdad de la palabra, con las armas de nuestra milicia? Al hombre sin Dios. Entonces, por eso dice Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿ves? Todo pensamiento, llevando cautivo. Todo pensamiento tiene que ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo guerra espiritual. ¿Cómo se hace eso? Utilizando las armas de nuestra milicia, que son doctrinas. Entonces la guerra espiritual, amados hermanos, repito, no significa ir detrás del diablo y no es ir detrás de demonios. La guerra espiritual bíblica consiste en usar las doctrinas del evangelio para destruir fortalezas y derribar argumentos en el hombre que no conoce a Dios. ¿Qué es esto? Filosofías humanas, pensamientos errados que el hombre tiene de sí mismo y que el hombre tiene de Dios. Hacer guerra espiritual es cuando salimos a la calle a evangelizar. Ahí estás haciendo guerra espiritual. Cuando buscamos a un amigo, cuando buscamos un familiar para compartir la palabra de Dios, las verdades del evangelio, allí estás haciendo guerra espiritual. ¿Ves? Entonces, la guerra espiritual bíblica no es atacar al diablo, no es atacar demonios. La guerra espiritual bíblica tiene que ver con atacar pensamientos en el hombre que no conoce a Dios, con argumentos bíblicos. ¿Cómo derribás, cómo destruís fortalezas? ¿Cómo derribás argumentos? Con los argumentos de la palabra de Dios. Mire, es simple. Y por años yo estuve errado en ese sentido. Y hay mucho cristiano que hoy están en unas corrientes que, hágame el favor, no les enseñan sino mentiras, falacias, pero el cristiano no quiere escudriñar la palabra, sino que se encierran simplemente en lo que el pastor le está diciendo. Si el pastor le dice es que yo antes era brujo y el Señor me reveló, no, momento.
Todo lo que un pastor le esté enseñando a usted tiene que tener un fundamento bíblico. Y cuando yo hablo de fundamento bíblico, estoy hablando de trazar bien la palabra, trazarla bien, de usarla bien, de enseñarla bien. Entonces, esto es importante que nosotros lo comprendamos. Eso es hacer guerra espiritual. ¿Ves? Hacer guerra espiritual no es esa gritonería de atar al diablo y fuera, y fuera, y fuera, y fuera. No, no, no. Hacer guerra espiritual es ir al mundo que no conoce a Dios y utilizar nuestras armas, nuestras doctrinas, para que con esas doctrinas que son evangelio, buenas nuevas de salvación, sentarnos con el hombre que no conoce a Dios y reconocer en el hombre, cuando empieza a rechazarte, ya reconoces que en él hay una fortaleza. Y esa fortaleza fue generada por unos argumentos erróneos, maneras de pensar erróneas que ese hombre o que esa mujer tiene. Y eso es lo que tiene que ser atacado con la palabra de Dios. Eso es guerra espiritual. Ahora bien, por último, cuando nosotros aplicamos esa guerra espiritual para nosotros, ¿cómo hacer guerra espiritual nosotros? Ok, pastor, ya explicaste cómo es la guerra espiritual, hacerla a favor de otros, pero ¿qué pasa con nosotros los hijos de Dios? ¿Cómo hacemos guerra espiritual cuando sentimos que el reino de las tinieblas nos está atacando? En ese sentido, sí tenemos que atacar al diablo, buscar atacarlo personalmente, dirigirnos a él o a demonios. Miremos qué dice Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 7. Vamos allí, Santiago, capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 7. Dice así. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. 5 dice, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, no dice atacar al diablo, sino resistid al diablo, y hay una gran diferencia entre atacar y resistir a alguien. Y dice, y en este contexto, en el contexto en que ustedes se sometan a Dios y resistan al diablo, él va a huir de vosotros. Esto es importante comprenderlo. Satanás no tiene poder, y en esto quiero ser claro. Todos ustedes tienen que comprender esto. Satanás no tiene ningún poder sobre el pueblo de Dios mientras o en el contexto en que nosotros como pueblo de Dios estemos sometidos a él. Por eso Santiago pone la escena y la presenta de esta manera. Someteos pues a Dios, es el principio. Resistid al diablo, no dice ataquen al diablo. No dice por ninguna parte confronten a Satanás, atáquenlo. No, sométasen a Dios, resistir al diablo. ¿Por qué sométasen a Dios? Es que hablar de esto es profundo, por eso les digo, intento sintetizar, pero profundizar en cada punto me tomaría mucho tiempo. Pero les voy a hablar algo aquí, algo que es importante. ¿Qué es someterme a Dios? ¿Por qué Santiago dice, por qué Santiago plantea todo y pone de primero someter a Dios? Porque el hombre y la mujer que se somete a Dios se está sometiendo a aquel, ojo, se está sometiendo a aquel que ya venció a Satanás en la cruz. Someterme a Dios, someterme a mi Señor Jesucristo, es someterme al único que pudo vencer al diablo. Someterme a Dios es someterme a aquel
que fue victorioso sobre Satanás, sobre la muerte y su reino en la cruz del Calvario. Sométasen pues a Dios. ¿Por qué Santiago no dice ataquen al diablo? Porque en la medida en que yo me someto a Dios, quien ataca al diablo no soy yo. Quien ataca al diablo es mi Señor con su poder. Someteos a Dios, resistid al diablo. Resístanlo. Porque, y esto es importante comprender la diferencia que hay entre atacar y resistir. Resistir. ¿Por qué yo lo tengo que resistir y no atacar? Porque nosotros tenemos un enfrentamiento con alguien que ya fue vencido y fue vencido para siempre. De modo que estás luchando con alguien vencido, con alguien que ya fue derrotado. No busques derrotarlo. Al intentar atacarlo, estás intentando derrotarlo. No, bájate de ese bus. No intentes derrotar a alguien que ya fue derrotado. Deja que él te ataque porque te va a atacar siempre, pero simplemente resistirlo. Por eso en las armas de nuestra milicia, Pablo habla del escudo. El escudo no es un arma para atacar, el escudo es un arma para defenderme. Yo tengo que resistirlo. Y en la medida en que yo lo resista, él en cualquier momento se va a cansar de ese ataque y se va a ir. ¿Volverá? Sí, volverá. Pero en cualquier momento se va a cansar y se va a ir. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Y la consecuencia de esas dos cosas, dice Santiago, y él huirá de vosotros. Mira que Santiago no dice lo tenés que echar fuera, lo tenés que amarrar, lo tenés que cercenar, cortarle una pierna para que no te ataque tanto, pegarle un machetazo por la boca para que cuando hable palabras de maldición no las pueda expresar bien. No. Resístanlo, dice, y él huirá de vosotros. Él solo se va a tener que ir. No tienes ni siquiera que echarlo. Él solo huirá de vosotros. Si hay algo a lo que Satanás le tiene temor, voy a decirlo así en estas palabras. Si hay algo a lo que Satanás le tiene pavor, es a la obediencia del Hijo de Dios hacia su Dios. Yo quiero, amados hermanos, que entiendan esto, por favor. Hay algo muy interesante y está registrado en la carta de Judas, en el capítulo 1. Vamos allí. Presten atención a esto. Hoy en día hay muchas corrientes, repito, pentecostales y carismáticas que enseñan mal la guerra espiritual. Esa que ya les expliqué. Tratar mal al diablo, diablo puerco, diablo asqueroso, diablo cochino. Y infinidad de cosas. Entonces dice, de aquí pone un ejemplo Judas, hablando de los falsos maestros, hombres que tuercen la palabra de Dios, que enseñan mal la Biblia. Entonces dice el apóstol Judas allí, dice Judas, pero cuando el arcángel Miguel, dice, contendía con el diablo, entendiendo claramente quién era el arcángel Miguel, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando, eh, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Ojo, estamos hablando de Miguel, el arcángel Miguel. Miguel no se atrevió a proferir un juicio de maldición contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos falsos maestros de los cuales Judas viene hablando, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Yo aquí estoy viendo a esos falsos
predicadores de la guerra espiritual. Es que al diablo hay que atacarlo así, que aquí hay que nombrar este demonio, que al diablo hay que decirle esto, porque esta es la guerra espiritual. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no saben y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Qué interesante esto, porque el punto de Judas es que el arcángel no reprendió a Satanás. ¿Por qué? Porque esto requiere más autoridad de la que Miguel realmente tenía. El ángel, dice Judas, permitió a Dios que fuera Dios mismo quien pronunciara esa reprimenda al diablo. Y esos falsos maestros en su orgullo, es el punto de Judas, menospreciaban la autoridad y en su pecado e ignorancia hablaban mal de las cosas santas. Yo puedo ver allí sin ningún problema cómo estas denominaciones y corrientes teológicas que enseñan, mal enseñan la guerra espiritual, a atar al diablo, a reprenderlo, a echarlo fuera, a declararlo sin poder, están luchando contra una autoridad que fue delegada por Dios. Y no quiero parecer aquí abogado del diablo, pero tengo que decir la verdad. Satanás tiene un poder, a él le fue delegado un poder, y ese poder, quiero que comprendan todos, fue delegado por Dios. Satanás en este momento es el príncipe de las potestades del aire. Satanás no está en el infierno. Satanás está en los aires, en la atmósfera, en el cielo. Y desde allí opera con su reino de tinieblas. Desde allí opera con ángeles caídos, demonios, huestes de maldades, que están, como dice Pablo, en las regiones celestes, en los aires. Ellos están allí. Y tú, por más iglesia que seas, no puedes atar al diablo. Tampoco puedes atar los demonios. Y si tú puedes atarlos, pues átalos. Sería muy fácil. Si la iglesia pudiese atar al diablo, pues simplemente sería atarlo y se acabó el problema. El mundo sería un sueño, ¿no? El mundo sería algo así como un huerto del Edén. No, pero a Satanás no lo podés atar. Él está esperando su tiempo para ser para ser atado realmente por 1000 años. Eso está en el Apocalipsis. Entonces, bájate de esa nube que vos podés atar al diablo. Quiero terminar con esto. Hay una mala enseñanza fundamentada en un texto bíblico que está en Mateo capítulo 12, versículo 28 al 29. Mateo capítulo 12, versículo 28 al 29. Dentro de esa falsa corriente hay una teoría, una enseñanza errónea, donde dice aquí, pero si yo, está hablando Jesús, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa, dice allí el texto. Muchos, amados hermanos, equivocadamente han deducido, según este texto, que Jesús nos enseña a atar a Satanás, porque el hombre fuerte aquí, repito, es Satanás, para poder vencerle. Entonces, ellos en su ignorancia, repito, dicen que lo que Jesús nos está enseñando aquí a la iglesia es a atar a Satanás para poder vencerle, pero raro, pues el que ya lo venció él. ¿Cuántas veces tiene que ser vencido? El problema es que en este versículo Jesús cuenta una parábola o una ilustración para mostrar de que si él sacaba a los demonios, él era más fuerte que el enemigo. ¿Cuál era el enemigo en este contexto? Pues el diablo, Satanás. Por lo tanto, él era el Mesías que traía el reino de Dios. Este pasaje no es una enseñanza para sacar demonios ni un manual de guerra espiritual. Notemos que Jesús no estaba dando una enseñanza a los discípulos. Hermanos, la audiencia de Cristo eran los críticos fariseos. Jesús en ningún pasaje de los evangelios echó fuera algún demonio atándole. Este pasaje no enseña que debemos atar a Satanás ni a ningún demonio. Es una simple ilustración de que él era más fuerte que Satanás, pues lo había sometido, lo había atado. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Marcos 3, 22 al 25.
Marcos 3, 22 al 25. Marcos 3, 22 al 25. Dice así. Esto es. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belcebú. Póngale cuidado a esto. Que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belcebú. Dice, espera un momentico, lo leemos aquí. A Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios, y habiéndolos llamado les decía en parábolas. Fue una parábola. Ojo, esto no fue doctrina para la iglesia. Y aquí es donde les voy a decir otra cosa importante. Tengan cuidado de sacar doctrina de los evangelios. Recuerden que los evangelios fueron o son escritos de un contexto donde Jesús estaba bajo la ley. Es importante entender esto. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de sacar doctrinas de los evangelios. Porque lo que está escrito en los evangelios, lo que Jesús vivió, estaba bajo la ley. Eso es muy importante. Versículo 23 dice, y habiéndonos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino, dijo, no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Si ninguno, ojo, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear la casa. ¿Qué es una parábola entonces? Es una ilustración, es una historia que contiene una enseñanza. Atar al hombre fuerte es una parábola para ilustrar la superioridad de Cristo y la llegada de su reino. No es un manual de guerra espiritual. La única ocasión en la escritura donde se nos enseña a atar algo es en Mateo 18, 15 al 20, y termino con eso. Mateo 18, del versículo 15 al versículo 20, dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en el cielo será, y todo lo que desatéis en la tierra, dice el texto, será desatado en el cielo. Noten, hermanos, que este pasaje nada tiene que ver con liberación demoníaca, sino con disciplina en la iglesia contra un ofensor no arrepentido. ¿Teniéndole qué? Teniéndole como incrédulo. Si este pasaje se trata de atar demonios, entonces, ¿en dónde queda o quién me explica el desatar? Entonces, yo espero, hermanos, que esta enseñanza les haya servido. Les invito a todos a seguir escudriñando la palabra. No coman entero, no coman cuento, coman carne, como dicen por allí. Si este mensaje te ha servido, amado hermano, te ha edificado en algo, te ha hecho comprender, te agradecería mucho que le dieras like al video. Si no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas. Y que puedas compartir esta enseñanza, tal vez a alguien que no ha logrado comprender qué es realmente la guerra espiritual bíblica. Espero que este mensaje les haya ayudado. Gracias por el tiempo que dedicaron para escuchar esta enseñanza. Dios les continúe bendiciendo a todos.